Ahora vamos a ver los huesos que forman parte de la pierna, que básicamente va a ser la diáfisis y la parte proximal y distal de la tibia y el peroné. Que más que nada va a ser la diáfisis y la parte distal, porque la parte proximal la vimos en el video anterior cuando vimos la rodilla. Entonces tenemos, aquí está la tibia, aquí está el peroné. Recordemos que siempre como modelo anatómico utilizamos la extremidad derecha. Y aquí está el pie. Entonces empezamos con la tibia. La tibia va a tener 3 bordes, que es el borde medial, borde anterior y borde interóseo. Entonces tenemos el borde anterior. Borde es como la parte picuda, la parte que sobresale. Está el borde anterior, borde medial y borde interóseo, que es este de aquí. Borde interóseo. Y esto nos deja con 3 superficies. 3 superficies. Que es la superficie lateral, porque da el peroné. Superficie lateral. Superficie anterior. Y superficie posterior. Superficie posterior. Importante de cada una es de la superficie lateral, pues es que se va a articular con el peroné. Esta parte, la parte proximal, ya la vimos en el video anterior. Vamos a enfocarnos en la parte distal. Aquí tenemos una impresión, o sea, como una depresión que tiene forma de triángulo, que es donde se inserta, no donde se inserta, que es donde se articula con el peroné. Y ahí en esa zona están unidos los 2 huesos por la membrana interósea. Aquí viene la membrana interósea, que ahorita la vemos. Eso es importante de la parte lateral. Luego del borde anterior, importante de anterior es esta parte del borde anterior, que está literal en contacto con la piel básicamente. O sea, ahí no hay músculos. Aquí el borde anterior no hay músculos. Por eso es peligroso cuando tenemos fracturas, por ejemplo, de tibia, porque muy fácilmente se pueden exponer porque están abajito de la piel. Y del borde posterior tenemos la línea sólea, que ya la vimos en el video anterior. Tenemos la línea sólea, que es donde se inserta el músculo sóleo. Inferior a la línea sólea es donde se origina o se inserta el poplite. Y vamos a tener una línea vertical que desciende desde la parte que está en la mitad. O sea, está la línea sólea y partimos a la mitad, ahí, y desaparece finalmente. Entonces aquí va bajando la línea y finalmente desaparece, pero es una línea vertical que desciende desde la parte intermedia o la mitad de la distancia de la línea sólea, así. Esto es de la parte posterior. Otra cosa importante es aquí tenemos que como continuación, una continuación posterior inferior, da con el maleolo medial. Entonces este es el maleolo medial y aquí tenemos la continuación posterior e inferior. Entonces la tibia, o digamos la déficit de la tibia, que se continúa posterior e inferior con el maleolo medial. Ahora aquí hablando del maleolo medial, tenemos una depresión, que es donde pasa el
músculo tibial anterior. Entonces, aquí pasa el tibial anterior. Pasa el tibial anterior. Aquí. Ahora vamos con el peroné. El peroné, tiene igual 3 bordes, que es igual el borde interóseo, borde posterior y borde anterior. Posterior y borde anterior. Entonces aquí está el peroné. Tenemos el borde anterior, que es este. Tenemos el borde posterior, que es este. Y tenemos el borde interóseo, que es este. El borde interóseo. Ahora, esto nos deja con 3 superficies. Tenemos la superficie medial, superficie anterior, superficie posterior. Entonces, la superficie medial es la que se va a articular con la tibia, que es, o sea, aquí se articula con la tibia. Se articula con la tibia. De hecho, aquí en el borde medial es donde están unidos por la membrana interósea. Vamos con el borde posterior. Aquí en el borde posterior se articula con, o digamos, postero inferior, se articula con el astrágalo. Se articula con la parte medial del astrágalo, porque esto está en lateral, pero se articula con la parte lateral del astrágalo. Se articula con la parte lateral del astrágalo. Así. Así. Entonces, el borde, aquí en este borde medial, se articula con el astrágalo. Ahí, lo puse en el borde posterior. En el borde medial se articula con el astrágalo. Se articula con la parte lateral del astrágalo. Y esto forma la articulación tibio-peronea astragalina, que lo vemos más específico en los siguientes videos. Luego tenemos que inferior a eso, inferior a esto que se llama la fosa malular. Inferior a la fosa malular tenemos donde se une el ligamento talofibular. Entonces, aquí, esto viene así. Y tenemos la fosa malular, que es esta. Y ahí, o sea, abajito de eso, o inferior a eso, se va a insertar el talofibular. Y el talofibular. Ahora vamos con el borde posterior. Este va a estar dividido por una cresta, que esto nos divide en, digamos, en las superficies donde se insertan músculos de aquí de la pierna, músculos del compartimento, y, o sea, son músculos distintos que se van a unir, que van a estar separados entre sí por la cresta, que lo vamos a ver en los siguientes videos. Esto es de la parte posterior. Y luego de la parte anterior, pero de la parte lateral. En la parte lateral es superficie medial, posterior y lateral.
En la superficie lateral tenemos que está el malleolo. Entonces está el malleolo. Y va a pasar el tendón del músculo peroneo corto y músculo peroneo largo. Entonces pasan aquí. Músculo peroneo largo y músculo peroneo